iniciaremos con nuestro panel número 1 del campo al mercado global, herramientas de escalabilidad y sostenibilidad para la agroindustria mexicana. Para ello, por favor, le voy a pedir que nos acompañen aquí en el estrado al ingeniero Bani Benjamín, al licenciado Eduardo Carrillo Ponce, al ingeniero Ricardo Chaín, al ingeniero Jorge Manuel del Toro Chávez y al ingeniero Josué Cesares, por favor, si son tan amables, y les explico la dinámica de cómo vamos a llevar a cabo. Asiento. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos. La dinámica va a ser de la siguiente manera. El ingeniero Bani nos va a favor de hacer una pequeña introducción de lo que compone el panel. Va a plantear una serie de preguntas. En cada pregunta se les va a dar un tiempo de 2 minutos para que nos hagan favor de responderla, de manera que todos tengan una intervención y al final nos dará las conclusiones del panel el ingeniero Bani nuevamente. Si me permiten entonces, voy a proceder a la presentación. En este panel abordaremos las estrategias que permiten al sector agroalimentario mexicano crecer, innovar y competir en mercados internacionales. Se explorarán herramientas para mejorar la productividad, la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de valor, así como casos de éxito que muestran cómo el campo mexicano puede escalar hacia un modelo más eficiente, competitivo y responsable con el medio ambiente. Voy a proceder a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al ingeniero Ricardo Chaín, director comercial de Invermex. Él es ingeniero industrial y de sistemas egresado del Tecnológico de Monterrey, con 15 años de experiencia como director comercial de Invermex. A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una sólida capacidad en el desarrollo de nuevos mercados y territorios, así como en el establecimiento de alianzas estratégicas clave. Su visión innovadora le ha permitido integrar nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades específicas de los mercados locales. Tenemos también con nosotros al licenciado Eduardo Carrillo Ponce, director general de Riego Rotoplas. Como ejecutivo senior y empresario especializado en agua, riego, agricultura y construcción, Eduardo es un líder reconocido con una carrera profundamente marcada por el mundo del agua. Su profunda conexión con el mercado del agua ha sido un constante a lo largo de su extensa carrera. Con más de 9 años como agricultor y 6 años brindando servicios al sector agrícola, junto con 13 años en Grupo Rotoplas, en varios roles en América Latina, Eduardo aporta una experiencia profunda y práctica en el campo. Actualmente es director de Riego Rotoplas, una fusión estratégica de empresas mexicanas comprometidas con la provisión de servicios hidráulicos disruptivos y sostenibles para la agricultura. A través de su experiencia, instalan proyectos y ofrecen tecnologías de gestión del agua de vanguardia, tanto para la agricultura a cielo abierto como para la agricultura protegida. Nos acompaña también el ingeniero Jorge Manuel del Toro Chávez, director general de Finca. Es un líder en la agroindustria reconocido por impulsar la innovación en la agroindustria, pionero en el uso de software avanzado y algoritmos inteligentes de inteligencia artificial para planear, ejecutar y optimizar operaciones, elevando la productividad y la precisión en toda la cadena de valor. Su filosofía People First es una de sus mayores fortalezas. Ha logrado construir equipos de alto desempeño mediante una visión humana, enfoque en la retención de talento y desarrollo integral de las personas. Se enfoca mucho en la evaluación de variedades que cumplan con las expectativas de producción y los requerimientos del mercado. Además, Jorge firmó la denominación de origen del chile habanero. También nos acompaña el ingeniero Josué Cesares, gerente general de Priva América Latina, ingeniero en mecatrónica por el Tecnológico de Monterrey y especialista en robótica y automatización por la Barcelona Robotics School. Con amplia experiencia en el sector agroindustrial, ha liderado proyectos de automatización y control ambiental en invernaderos de alta tecnología. Actualmente, gerente general en Priva, impulsa soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia y sostenibilidad en la agricultura protegida. Y finalmente, nuestro moderador, el ingeniero Bani Benjamín, ingeniero mecánico agrícola por la Universidad Autónoma Chapingo, con sólida experiencia en la ejecución de proyectos cooperativos en distintos estados del país.
A lo largo de su trayectoria, ha liderado iniciativas de gran alcance desde Grupo Inders, coordinando equipos multidisciplinarios, gestionando recursos estratégicos y asegurando resultados eficientes. Actualmente, se desempeña como gerente comercial de Grupo Inders, desde donde ofrece soluciones integrales en diferentes sectores del ámbito privado y de gobierno, promoviendo estrategias de alto impacto para el desarrollo rural. Ingeniero, le cedo la palabra. Bueno, pues buenos días a todos, sean bienvenidos nuevamente y pues vamos a iniciar con el panel número 1 del campo al mercado global, herramientas de escalabilidad y sostenibilidad para la agroindustria mexicana. Para iniciar, nos gustaría conocer un poco más de sus instituciones, de cada uno de ustedes y saber cuál ha sido la experiencia en vincular la producción agropecuaria mexicana con los mercados internacionales. Ricardo. Buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Buenos días. Hablando un poquito más de a quién represento, yo soy director comercial de Invermex. Nosotros tenemos 30 años de experiencia en la industria de la agricultura. Antes le llamábamos protegida, ahorita ya es agricultura controlada, desarrollando, integrando proyectos para producción a gran escala. Y referente a la pregunta de la internacionalización y del acceso a los mercados globales, en el medio o en la industria en la que participamos nosotros, yo creo que si no el 98, el 100% de nuestros clientes están enfocados en el mercado de exportación. Entonces, cada vez más la necesidad de tener certeza, de tener el control al mayor grado posible de la producción. Al final de cuentas estamos hablando de agricultura, pero cómo llevar un sistema de producción o esta agricultura a niveles de tecnificación y de predicción, de control, que vaya minimizando el riesgo y que vaya garantizando tanto los volúmenes como la calidad de producción. Entonces, todo lo que hemos desarrollado nosotros hemos venido integrando en el tiempo, pues va enfocado a ayudar a estas empresas a tener esos niveles de control y de certidumbre de lo que van a estar exportando o enviando a otros mercados. Principalmente, pues los mercados cercanos que tenemos que participan, pues es el mercado de Norteamérica, aunque recientemente pues se han estado abriendo nuevas oportunidades, como lo que se anunció hace poco con el pimiento hacia Japón, otro tipo de cultivos, que pues, definitivamente son igual o más demandantes que los actuales, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un testigo vivo de lo que representa el acceso y el trabajo para llegar a estos mercados globales, ¿no? Aquí con Jorge. Eduardo, ¿nos podrías comentar un poco qué es lo que hacen en tu empresa? Y igual, de la misma manera, ¿cuál es la experiencia en vincular la producción agropecuaria con mercados internacionales? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer participar en este tipo de foros para compartir algo de las experiencias y de las buenas prácticas que se hacen apostándole al beneficio de la agricultura, ¿no? Riego Rotoplas es una empresa que obviamente forma parte de Grupo Rotoplas. Grupo Rotoplas lo conocemos todos, quisiera pensar, aunque muchas veces lo enfocamos en los tinacos. Grupo Rotoplas es una empresa 100% innovación. Nació innovando, ¿no? Nuestra primera innovación fue dejar atrás el tinaco de asbesto o de cemento pesado, gigante, y cambiarlo por un tinaco plástico liviano, más flexible, ¿no? Pero además somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que tenga que ver con agua. Nace como una empresa de tinacos y hoy estamos en conducción de agua, purificación de agua, tratamiento de agua, calentamiento. Tenemos presencia en todo Latinoamérica, bueno, desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Pero sin embargo, no estábamos estábamos queriendo hacer un efecto importante en los temas de agua, pero en el 24%, al menos en México, del consumo de agua, que es todo lo diferente a lo que consume el campo, ¿no? El gran consumidor de agua en México y en casi todos los países es el campo, y de ahí nace Riego Rotoplas,
que es la empresa que yo dirijo, que hoy somos una fusión de varias empresas. Hemos pasado por unos procesos de adquisición de empresas. Entre estas empresas ya tenemos un track record de más de 55,000 hectáreas instaladas en el país, que nos pone en el top 3 probablemente de cantidad de hectáreas en el país, pero con un enfoque muy acentuado en promover innovación, ¿no? Somos una empresa que acercamos innovación de gestión de agua. Nuestro fuerte es cómo le ayudamos al campo y a los agricultores a gestionar de una mejor forma el agua, que seguramente más adelante les podré detallar un poco más, y con una apuesta muy fuerte hacia el servicio al campo. Somos una empresa que nos enfocamos a aliarnos con nuestros agricultores y a darle ese seguimiento a nuestros proyectos. En la segunda parte, en realidad nuestra huella ha sido mucho más relevante en México. Comparto la respuesta de Ricardo. La gran mayoría de nuestros clientes son exportadores y creo que el impacto que tenemos al ayudarle a gestionar de mejor forma el agua, los nutrientes que llevan a través de la fertirrigación, es hacia abrir puertas internacionalmente y poder llevar esos productos hacia el extranjero. Josué, ¿nos podrías contar un poco más qué es lo que hace Priva? Bueno, como representante de Priva, Priva es una empresa holandesa. Es la empresa pionera en temas de automatización para invernaderos, ¿no? ¿Y cómo nace Priva? Yo creo que es una pregunta muy importante. Nace, yo creo que países como Holanda, que fue pionero en el tema de cultivo protegido, en el tema de invernaderos, ¿no? Ellos fueron pioneros porque viene un tema muy importante en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial nace un tema de escasez de comida, ¿no? Yo creo que ellos, por su cultura, es gente que se prepara durante el invierno y necesitaban ellos, de una u otra manera, cubrir esas necesidades de alimento. Nacen los invernaderos, empiezan a hacerlo todo en suelo y la familia Prince diseña calefactores porque obviamente la temperatura es muy baja. Dentro de un invernadero necesitas mantener un poco de energía. Así es como nace, ¿no? Y empieza una curva muy grande de aprendizaje en el tema de cultivos protegidos, donde empezamos a evolucionar. Empezamos a entender que la planta necesitaba CO2 y que se generaba a través de una combustión. Entonces empiezan a generar los primeros modelos para poder mantener una planta con las condiciones, ¿no? Una temperatura ideal, un sistema de riego ideal, una nutrición ideal. Y a medida que va avanzando el tiempo, pues obviamente avanza la tecnología, ¿no? Empiezan a implementar ahora nuevos cultivos a través de fibra de coco. Necesitamos entender las necesidades de la planta y esto conlleva a que en su momento, yo creo que aquí Jorge nos va a dar un poquito más explicación, pues obviamente como México tenemos un vecino consumidor, empezamos a introducir los invernaderos. Yo creo que el primer invernadero en México fue 2011. 2005, creo. Y antes, ¿no? Pero de media tecnología, vamos a hablar de alta tecnología. Sí. Empezamos a tenemos el país más consumidor, Estados Unidos. Entonces empiezan a tener una demanda y creo que a partir de ahí nace, pues, el tema de poder tener mercados para exportar, ¿no? Y Priva empieza a tomar, obviamente, una curva en México con adaptarnos al clima que hoy en día ha cambiado, pero el clima de México, comparación al clima de Holanda, ¿no? Son climas completamente diferentes. Y hoy en día, lo que hace Priva es hacer los sistemas más autónomos, ¿no? No le voy a llamar tanto como inteligencia artificial, porque brincar la inteligencia artificial para mí conlleva, pues ya toma decisiones por sí solo, ¿no? Simplemente hoy en día tomamos más datos para que obviamente la producción sea más rentable, ¿no? Ese es el reto hoy en día. Y creo que México es un parteaguas para producir
productos de alta calidad y de alto valor para el extranjero, ¿no? Bien lo mencionaba, creo, Isaí, sobre mercados como Japón, como Europa, ¿no? Que yo creo que todavía para México se están explorando, pero realmente nuestro mercado más importante es Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, José. Y por último, Jorge, nos gustaría que nos platicaras un poco más de finca, pero también que nos comentaras un poco sobre la denominación que tienes del origen del chile habanero y obviamente pues nos apoyaras a comentarnos cuál ha sido su experiencia en vincularse en el sector agropecuario con el extranjero. Bueno, pues muchas gracias antes que nada por la invitación. Finca es una empresa nace con invernaderos de alta tecnología y evolucionamos a invernaderos inteligentes. ¿Por qué? Porque hoy le llamamos, o por qué la nueva generación se llama Smart Greenhouses. Porque como menciona muy bien Josué, hoy hay una serie de herramientas que te permiten convertirte en más eficiente. Los invernaderos 2005, la media tecnología viene a México con muchas herramientas, con tecnologías un poquito que te permiten adaptarte o ser más eficiente en el clima, pero que se seguían produciendo a través del feeling. Cuando llamamos el feeling, es algo que hemos aprendido como agrónomos a hacerlo, tal vez sin saber exactamente por qué. Por eso hay distintos agrónomos, unos más buenos, unos más eficientes, unos más buenos en un X clima, unos mejores en otro tipo de cultivos. El uso de herramientas inteligentes como los algoritmos, como la inteligencia artificial, te permiten empezar a hacer análisis de datos más profundos, hacerte preguntas por qué. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que hemos incrementado 18% la productividad, hemos bajado 18% el uso del agua, hemos ahorrado 17% el uso de energía, porque simple y sencillamente antes lo hacíamos por feeling. Entonces, el uso de herramientas nos han permitido ser más eficientes, ¿no? Por eso pasamos de hacer un high-tech con todas las herramientas que ya conocen, calderas, CO2, controladores de clima, a que las herramientas tecnológicas sean una guía para poder ser más eficiente. Como bien dice Josué, no significa que se elimina la parte de la experiencia, pero es una extraordinaria combinación cuando el grower sabe leer lo que está pasando en el cultivo con lo que arrojan los datos. Entonces, esa agricultura de precisión genera muchísimas eficiencias. Ahora bien, lo más importante al final en una operación, aún con toda la tecnología, es la gente. En México, en el campo mexicano, el trato al trabajador por la historia ha sido injusto, por no utilizar otra palabra. Hoy en día, si nosotros realmente queremos ser rentables en la industria, tenemos que cuidar y retener a nuestra mano de obra. Un trabajador, para que llegue a la curva óptima de operación de plantas por hora, se requieren por lo menos 3 meses. Entonces, cada vez que pierdes un trabajador capacitado, te cuesta de 3 a 4 personas. Por eso, para nosotros como finca, realmente lo más importante, mucho más que la tecnología, es la gente. Y nuestra fortaleza es el plan de retención, el plan de estímulos y sobre todo el reto más grande que es quién va a trabajar los próximos años. Las nuevas generaciones que deberían de trabajar en los invernaderos en los próximos 7, 8 años, necesitamos mandarles mensajes de que estas empresas son unos buenos lugares para trabajar. Entonces hay que trabajar a nivel comunidad, hay que trabajar a nivel escuelas, porque si no, no va a haber nadie que venga a trabajar en los cultivos. Entonces, finca centra muchísimo de su potencial en la gente, ¿no? Que ese es el gran reto. En cuanto a los mercados, nosotros nos dedicamos, y casi todos los que exportamos, a productos que de alguna manera tienen mucha demanda en Estados Unidos y a otros que son muy especializados. En el tema de los snacking, tomates, está relacionado no solamente a la productividad, está relacionado al sabor, está relacionado a la condición de algunas características organolépticas, pero la nueva generación de consumidores están pidiendo algo diferente. Hoy, así como en los spa, la gente quiere vivir una experiencia, no solamente consumir un artículo. Hoy las semilleras están trabajando en el incremento de antioxidantes en el tomate,
de betacarotenos. Hoy el tomate va a evolucionar a participar en la competencia de los superfoods. El que no se mueva en esa tendencia se va a quedar en un commodity, y los commodities no van a poder ser comerciales, o sea, no van a ser rentables para las tecnologías que ya se han invertido en México. Entonces, viene una evolución nueva. Hoy los supermercados participan con las semilleras. Antes participaban los agricultores, participaban los comercializadores, y hoy los que están en franco desarrollo con las semilleras son los supermercados norteamericanos. Entonces viene una tendencia de cambio. Otra cosa importante que empiezan a demandarte es la sustentabilidad. Hoy es muy importante todas las regulaciones y certificaciones del cuidado del agua, del cuidado del medio ambiente, el fair trade, es el trato justo a las personas, y por supuesto las certificaciones de inocuidad, que digamos son las básicas. Pero hoy, si no evolucionas en ese sentido, si no lo tienes actualizado, va a ser muy difícil que seas competitivo en el mercado. Y cuando tú controlas esas, la realidad es que al final te vuelve más eficiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, iniciamos, si gustas, contigo, Jorge. Bueno, ya pasaron. Desde su punto de vista de cada uno de ustedes, nos gustaría saber cuáles consideran o han visto que han sido esas barreras para que los agronegocios mexicanos escalen y compitan de manera sostenible en los mercados globales. Bueno, yo creo que en lo que mencionaba al principio, yo creo que la experiencia que se ha ido generando en los diferentes, no solamente en el sector de invernaderos, ¿no? En las diferentes industrias agrícolas en México, se ha quedado en unos cuantos. Desgraciadamente, el sector, y a mí me gustaba lo que hoy platicaba Isaí, es un sector resiliente, y la realidad es que solo. Toda la gente ha desarrollado sus propias formas de trabajar para tratar de ser competitivo, cuando en realidad hay muchísima información que se está generando. Nosotros tenemos una asociación de productores de hortalizas, que esos foros no se comparte absolutamente nada de lo que se está viviendo, ¿no? Foros como estos pues permiten un poquito expresar lo que están las tendencias. Hoy tenemos una barrera interesante en el tomate, al fin no deja de ser una barrera, que son los aranceles al tomate. La realidad es que son 17.09% de cada peso que vendes, que es un dineral, porque no está invertido en tecnología, no está invertido en desarrollo de capital humano, no está invertido en nuevos cultivos o nuevas variedades. Simple y sencillamente lo estamos donando al gobierno de Estados Unidos, y eso te obliga a ser más eficiente. Si no logramos desarrollar las formas de volvernos más eficientes, el sector está en riesgo de desaparecer. Entonces, hoy por hoy, esa es la barrera más grande, porque exportar, si tú sacas tu Tax ID y tienes un producto y conoces un broker en Estados Unidos, puedes vender tu fruta. ¿A qué precio? ¿Quién sabe, ¿no? Puedes brokerear. Hoy realmente lo que creo que funciona es la agricultura por precio de contrato. Normalmente debes de sembrar lo que ya tienes vendido y a un precio que cuando hagas tu estudio de habilidad te convierta en rentable. Pero lo que yo creo es que tenemos que ser más eficientes para ser más competitivos. Eso yo creo que es la mayor barrera que vamos a enfrentar. Lo estamos viendo hoy con los del maíz, lo estamos viendo con sectores como el azúcar, lo estamos viendo con el sector abierto de los vegetales, y hoy lo estamos viviendo en los invernaderos durísimo. ¿Cuál consideras que han sido las principales barreras para los negocios en los mercados globales? Ok, yo creo que, como bien lo comentaba Jorge, hay varias barreras en el mercado, sobre todo en el tema, ¿no? del cultivo protegido. Yo creo que hoy en día los precios son una barrera que realmente no nos están ayudando hoy en día a ser mucho más rentable, ¿no? También hay ciertos factores dentro de que no te permiten o necesitas ajustar o necesitas ser un poquito para ser más rentable, vaya, ¿no? O sea, el uso de herramientas. Y esto viene más que nada porque creo que hoy en día México está pasando por un tema que no se había visto desde hace años, ¿no? México hoy en día carece de mano de obra. Hoy en día encontrar mano de obra en México es más complicado, ¿no? Entonces tú necesitas buscar
la manera de que el equipo que tú forjes dentro de tu agrícola, necesitas que sea la gente más eficiente, ¿no? Necesitas generar que esa gente te rinda, que esa gente realmente trabaje más, obviamente siendo más vulnerable, ¿no? Pero ¿cómo lo puedes vulnerar más si al final en Estados Unidos tienes una barrera, un precio que no te permite, ¿no? Entonces hoy en día yo creo que necesitamos buscar herramientas que nos ayuden a, a generar más con menos, ¿no? Obviamente hoy en día también por otros temas, el uso del agua, de la recirculación del agua, te ayuda mucho a ser más eficiente, ¿no? Creo que hay herramientas para tomar medidas, a ser mucho más exitoso dentro, para que obviamente tú seas más rentable, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje es que necesitamos utilizar hoy en día la tecnología para poder ser más rentables. Eduardo, ¿nos podrías dar tu comentario, tu punto de vista? Sí, encantado. A ver, desde la perspectiva del agua, que es lo que nosotros le conocemos bien, yo veo tres factores principales y que están bastante interrelacionados, ¿no? Uno es, en general, la infraestructura hidráulica es pobre, se necesita hacer mucho trabajo, que creo que se están haciendo buenas cosas ahora, pero que hay que hacer más. No podemos regar dentro del cultivo si no llega bien el agua, entonces, o si no hay agua. Esa es una. Uno de los dolores más importantes que tiene el campo es la falta de acceso a financiamiento. Esa es importantísima. Y ahí se están generando algunas alternativas bien interesantes que también luego podemos platicar en corto, pero esa es de las más importantes, ¿no? Si no hay apoyo al campo para poder generar la infraestructura, va a ser muy difícil. Y la tercera, que creo que es la de más largo plazo, yo veo un tema cultural. En muchas de las pláticas que tengo yo con agricultores existe, no en este perfil, en el perfil ya de la agricultura controlada se ha perdido mucho el miedo porque están viendo los resultados, pero en la base de la agricultura existe mucho miedo al cambio, a apostarle a las tecnologías, a dejar de hacer lo que les enseñó el abuelo, el papá, etcétera. Es un tema cultural importante y que eso requiere muchísimo trabajo para perspectiva nuestra, ¿no? De tecnologías poco eficientes de riego hacia las tecnologías más eficientes. Para que tengan una idea, más o menos hay como unas 6 millones de hectáreas regadas en el país, que son un montón. Pero de estas, entre el 70 y 80% siguen siendo riegos rodados, que son riegos que te pueden dar una eficiencia del 30, 40%. Si te va súper bien, a lo mejor puedes llegar a un 50%, ¿no? Si hay una migración hacia esa tecnología o hacia esa tecnificación que hablábamos, que obviamente se tienen que cumplir los componentes de atrás, que son el financiamiento, la capacitación técnica, todo lo que habíamos dicho, ¿no? Puedes migrar de una eficiencia de un 40, 50% a eficiencias de 85, 90, 95%. Ese impacto en 4 millones, 4 millones y medio de hectáreas que hoy siguen siendo regadas de forma ineficiente, a nivel consumo de agua, le cambia la vida al país, ¿no? Entonces, coincido con todo el tema de las tecnologías, las promovemos muchísimo, pero para mí es un tema más de base en donde sí se puede llegar a tener un impacto importante en el país. Dentro del sector que manejan ustedes principalmente, ¿hay algunas tecnologías o innovaciones nuevas que puedan aportar? Sí, bueno, creo que en nuestro sector, en lo que nosotros hacemos, implementamos, creo que para mí, yo quiero hablar un poquito, a ver si no me salgo un poquito del tema, va con el tema de innovación, pero a ver, la realidad hoy en día es que estamos viviendo el tema del agua, ¿no? Que es muy importante. Y no es que haya una escasez, yo siento que hay un sobreconsumo, ¿no? De agua. Siento que el agua sigue siendo la misma de hace años. El problema es que hoy en día no la estamos acabando. O sea, hay un sobreconsumo de agua. Hoy en día, hace 15 años, yo creo en Holanda, por
temas de regulación en ese país, todo lo que sale del sustrato, agua con fertilizante, obviamente no la podías tirar a los canales. Es un tema muy delicado allá. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Implementar tecnología para poder recircular, reutilizar el agua con el fertilizante, ¿no? Y es algo que se viene haciendo desde hace muchos años allá. Hoy en México es una necesidad, ¿sí? Cuando llegaban los primeros empresas de equipamiento decían, recirculen. No, no lo necesitamos, porque al final el agua, pues, aquí sobra, ¿no? Y hoy en día, en el 2025, ya es una necesidad, ¿no? Sobre todo por el consumo del agua, sobre todo por la rentabilidad. Entonces, ¿hay tecnología para poder recircular el agua? Claro que la hay, ¿no? Otro punto y otro factor muy importante del uso de la tecnología en este sector tiene que ver que hoy en día hay un cambio climático. Años atrás veíamos un país como muy marcado, ¿no? Días soleados, días fríos, días nublados, ¿no? Las cabañuelas. Teníamos muy marcado, ¿no? Entonces, yo creo que el grower, pues ya hacía su planeación, sabía su ventana de mercado, sabía cómo iba a comenzar y cómo iba a terminar, ¿no? Hoy en día hay un reto muy, por así decirlo, muy cabrón. Entonces, cuando hay días soleados, ya no hay días soleados. Pasas nublados, ¿no? Entonces, eso te afecta a ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues implementar, obviamente, herramientas y tecnología. Yo creo que lo que necesitamos es empezar a equiparnos, ¿no? Yo creo que vamos a llegar a un punto como en Holanda que vamos a tener que necesitar meter luz LED, ¿no? Vamos a empezar a, como Jorge, que ellos son pioneros en poner ahora más tecnología, tomar datos, por ejemplo, ya tienen Misty, empieza a poner pantallas, cómo las vas a utilizar, que es una curva de aprendizaje, si más no, porque lo ha visto durante muy larga, porque hoy en día lo que necesitamos es la toma de decisiones, ¿no? Creo que hablábamos de inteligencia artificial, pero realmente yo creo que hoy en día todas las herramientas que hay, todos los sensores, son más que nada para saber cómo se está comportando un cultivo y hacia dónde quieres ir, para que realmente el ojo humano sepa hacia dónde va, ¿no? ¿Cómo vas a tomar una decisión en base a lo que tú tienes, ¿no? Entonces la tecnología te ayuda a tomar eso, ¿no? Actualmente lo que se hace es que un grower setea cómo quiere manejar su invernadero durante todo el día, ¿no? Durante la curva del sol, él dice, yo quiero manejar una estrategia así. Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia donde solamente tú le digas, yo quiero manejar una temperatura de 24 horas, de 22 grados, con una humedad relativa de tanto, para que tu clima sea lineal y que esa persona ahora sí pueda ser capaz de poder ir a entender la planta, cómo va el cultivo, ¿no? Que creo que, no sé, Jorge, esa es la parte, el reto, donde se tiene que involucrar más el grower en la planta que estar más enfocado en la computadora, ¿no? Entonces, hoy en día se trabaja en eso, claro, claro, que se trabaja en eso. Hay herramientas para que se tengan datos y sobre esos datos se tomen decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que me voy a hacer un poquito. El tema de la tecnología y la innovación te ayuda demasiado a ser más rentable. Jorge, ¿qué innovaciones tecnológicas consideras que están marcando este sector? Bueno, yo creo que ya los tres han mencionado prácticamente todo. La realidad, las herramientas están. Yo creo que Eduardo le dio al clavo, es un tema cultural. En el campo tenemos miedo de utilizar las herramientas. Por ejemplo, voy a empezar con 4 herramientas básicas. Existe un software para control y para uso eficiente de la mano de obra, porque efectivamente hoy es un recurso limitado. Este software te permite medir la velocidad de cada persona en las diferentes actividades que se realizan. Se puede evaluar la calidad con la que se ejecuta y se puede evaluar de manera individual a cada persona. Es decir, tú puedes decir, María González es clipeadora de 950 plantas por hora. Entonces, cuando tú ya tienes identificado el perfil de cada uno de tus colaboradores en las diferentes actividades,
tú puedes planear en función del número de plantas que tiene un invernadero, en cuánto tiempo se va a hacer cada actividad y puedes hacer uso eficiente de las personas. ¿Qué pasa en México? Cuando llegaron los holandeses en ese periodo de desarrollo y no podían por su comunicación o su lenguaje comunicarse con los mexicanos, decidieron poner una persona en cada capilla. Entonces yo siempre digo que la forma que nosotros utilizamos la herramienta de nuestra mano de obra es como elegido. Cada persona tiene su parcela y si esa persona no viene un día de la semana, esa capilla se queda sin trabajar. Esa capilla es la primera que se infecta. Y cuando tú lo hablas con los growers, que con los agrónomos, los llamamos growers, pero son los agrónomos, no quieren, tienen miedo. Es que ellos dicen que a veces que lo que quieren es saber quién lo hace mal. Y en este negocio no da tiempo para encontrar culpables. Se trata de generar eficiencias. Cuando tú pones una persona al lado de la otra, ellas compiten por las plantas. Ahora lo que toca es supervisar la calidad, no andarlas cuidando a ver si trabajan. Entonces, convencer a los agrónomos es súper complicado. Es un tema bastante cultural. Le da miedo decir no sé a los agrónomos. Nosotros decidimos empezar con jóvenes, desde que primero supieran manejar la gente, que supieran planear su gente, que entendieran esa primera herramienta. Una vez que podían controlar la gente, que podían ser eficientes. Nosotros en el tomate Grape, hace 5 años teníamos 16 personas, hoy utilizamos 9:30, trabajábamos los sábados, hoy terminamos los viernes. Entonces, ¿qué cambió? Solamente que fuimos capacitando a nuestro personal, tenemos un equipo de entrenadores que se dedican a desarrollar las habilidades, porque sabemos que si la gente no logra incrementar su velocidad, pues tampoco va a generar bonos, porque además de pagar el salario, también pagamos bonos por cada planta. Entonces, culturalmente es bien difícil. Luego vienen estas herramientas de las que, de hecho, Josué es proveedor de nosotros, como Blue Radix, que utilizan los algoritmos inteligentes y viene una serie de informaciones que les va a cambiar la forma de producir. Lo primero que sienten es que estas herramientas los van a desplazar. No, en el momento que entra el algoritmo, ya para qué me necesitan. La realidad es que no. La realidad es que se requiere la capacidad de observación para conocer la condición del cultivo. Pero la realidad es que es increíblemente difícil que los agrónomos lo acepten. Y aún en el sector de alta tecnología o de media tecnología de invernaderos, es complicadísimo. A veces el dueño quiere implementarlo, el director general, y los agrónomos no quieren, o no lo dejan, o sabotean el sistema. Y lo acaban apagando. Entonces, es un tema cultural bastante complicado el uso de las herramientas. Y hoy, evidentemente, las nuevas generaciones, digo, como lo dije antes, exportar es muy fácil. Sacas tu permiso de importador norteamericano y le puedes mandar a McAllen, a Nogales, lo que tú quieras, y te van a pagar lo que ellos quieran. Y eso no es el negocio rentable. La verdad, el foco debe ser siempre prepararse para el autoservicio. Son más rudos y exigen más y piden más reglamentaciones, sí, pero es el futuro. Y los supermercados identifican perfectamente el sector y las zonas donde están ellos instalados. Y viene una generación nueva. La generación nueva realmente quiere saber si explotamos a nuestros trabajadores. Hoy ellos quieren ver un QR en las etiquetas, ellos quieren con su teléfono escanear el QR y que te mande directamente a quién cortó la fruta, dónde la cortó, qué invernadero, qué políticas tienen, a qué se dedican, etcétera. Hoy realmente los jóvenes, lo estamos viviendo hoy con la generación Z, están preocupados por lo que ha estado sucediendo en el mundo, no solamente político, medioambiental, de tipo humano. Entonces hoy esas herramientas ya son obligatorias. Aquellos que no muestren lo que están haciendo en cuanto a medio ambiente, en cuanto a trato de personas, en cuanto a inocuidad, se van a quedar fuera, porque ya no puedes simplemente, antes lo hacían, enseñaban un invernadero de alta tecnología que tenían en Jalisco y era el 10% de su producción, pero en otras regiones tenían hasta niños trabajando. Entonces traían a los clientes a ver eso y vendían el resto de la fruta. Hoy se puede tener con estas herramientas desde el surco, no es GPS, pero es un localizador, tú escaneas la tarjeta, sabes qué número de empleado fue, qué número de persona, en qué línea entró, cuándo cortó, cuántas cajas,
esa caja, el carrito que transporta el producto al empaque, lleva la tarjeta, la identifica el pesador, lo pesa, lo manda al buffer, el buffer lo manda a la línea se etiqueta y con la etiqueta y el QR se dice, ese fruto fue cortado en la Capilla 22 Norte, Surco 4 por Mario González. Eso es lo que viene, eso se llama seguridad alimentaria. Y más ahora con Trump, que van a ponerle mucho más condiciones regulatorias a México, esa información tiene que ser tendencia nueva. Oye, es muy cara, la realidad es que en su costo, porque ayer platicábamos con Ricardo ahí en la cena, ¿qué es gasto innecesario y qué es costo? Porque a veces recortamos gastos que salen bien costosos, ¿no? Entonces, de repente no queremos hacer gastos que son inteligentes, que pueden ser más eficientes. Entonces, estas herramientas se pueden utilizar en alta. A veces, a mí me critican mucho cuando platico de estos temas, porque es verdad que Finca tiene muchos juguetes que ayudan a ser más eficiente, pero la realidad, estas herramientas son para todos. Esto es lo que viene. Si no nos actualizamos, es lo que viene. Pero además, no solamente está en los invernaderos. Hoy ya hay servicios satelitales para campo abierto, ya hay agricultura de precisión, ya se puede hacer la trazabilidad desde la cosecha del surco, ya están las tecnologías. Curiosamente, somos nosotros mismos los agricultores los que culturalmente no las hemos aceptado. Muchas gracias. Bueno, pues bien sabemos que representan grandes empresas que están muy bien posicionadas tanto en el mercado nacional como internacional, pero pues bien sabemos que en algún momento sufrimos algunos declives o tenemos algunos percances, ¿no? Me gustaría que si alguno de ustedes o dos de ustedes o si los cuatro quieren, comentarme un caso de éxito concreto que refleje como una empresa o cadena de valor mexicana cómo logró posicionarse en el mercado internacional, o incluso si gustan comentarnos en su experiencia propia de sus empresas. Bueno, yo te voy a hablar de una empresa que yo siempre he admirado. Me voy a salir un poquito de Finca. Y yo creo que una de esas empresas se llama Mr. Lucky, en el tema de vegetales de cielo abierto. Cuando yo era estudiante, hace unas décadas, me sorprendía yo estudiaba en Querétaro, me sorprendía ver en el 2000 qué perfecto eran sus surcos. Él ya instalaba los riegos por goteo, él ya tenía un proceso de inocuidad, de certificación, de empacado, él ya había organizado su agronegocio con microempresas dentro de la propia empresa, tenía sus servicios de logística. Y eventualmente con ese orden abrieron su primera oficina en Estados Unidos. Y hoy soy competidores naturales de la zona de Monterrey, California, haciendo las cosas extraordinariamente bien en campo abierto. Quiero mencionarlo porque a veces pensamos que el tema está en los invernaderos y no, el tema está en el campo. Y ahí el señor Javier Usabiaga inculcó esa cultura, no solamente él la desarrolló, pero la inculcó muy bien en las siguientes generaciones. Y yo creo que ese es un modelo de empresa. Y me gusta decirlo porque no se trata de invernaderos. En campo, nosotros al final exportamos agua, ¿no? A Estados Unidos, y el clima que tenemos nosotros también lo exportamos, porque estamos en una zona privilegiada. Los gringos no lo tienen, a ellos les neva, a ellos cuando es calor es árido, les falta agua. Tenemos un súper potencial en México y creo que si empezamos a adaptar herramientas como lo que hizo Mr. Lucky antes del 2000, pues es un caso de éxito. Si alguno de los ponentes tiene algún otro caso de éxito que nos quisiera comentar entre ustedes. Bueno, no voy a hablar en general de una empresa como caso de éxito. Creo que yo voy a hablar sobre México. Yo creo que México es un caso de éxito en el tema de cultivo protegido, porque yo creo que como todos aprendimos una curva. Yo recuerdo hay algunos invernaderos por ahí que pues, realmente ni siquiera estaban orientados hacia el norte, ¿no? Fueron invernaderos que están orientados hacia el este, ¿no? O sea, realmente nosotros somos pioneros en América en el tema de cultivo protegido. Creo que nosotros somos un caso de éxito porque yo creo que deben de existir en México alrededor de, no sé, Ricardo, más de 2,000
hectáreas de media tecnología. Son como 60,000, imagínense, ¿no? Entonces, hemos crecido. Creo que hay una curva muy grande y seguimos aprendiendo, ¿eh? A pesar de que ya llevamos varios años en este sector, se sigue aprendiendo. Entonces, nosotros, sobre todo en mi caso, por así decirlo, tenemos clientes de Centroamérica, tenemos clientes de Sudamérica y muchos de esos clientes que producen productos en específico como tomate y pimiento vienen a México y somos nosotros una gran escuela para ellos. Ellos vienen a aprender lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, y yo creo que nosotros somos como punta de lanza para ellos, ¿no? Y para otros países. Entonces yo creo que para mí México es un gran caso de éxito. Eduardo, Ricardo, si alguno quisiera comentarnos. No sé cómo andamos de tiempo, que veo que te están haciendo luces altas por ahí. Pues si hay todavía minutos, a mí me encanta el caso de Israel, que se me hace como país igual un caso de éxito total. Imagínense un país que no tiene agua y que hoy exporta agua, frutas y verduras a todo el mundo. Y el caso es bien interesante. Ellos, a diferencia de nosotros, nacieron de no tener agua y tenían que resolver el tema del agua para constituirse como país. Así de ese tamaño era el reto para esta nación. Y hoy el 100% del agua que utilizan las ciudades la jalan del mar. Tienen 5 megadesaladoras en las costas de Israel. Jalan el agua del mar, la consumen. El 85% del agua que se utiliza en las ciudades se trata, se envía a una megafosa donde se termina de hacer un tratamiento natural y esa agua se la venden al campo para convertirla en aguacates y no sé qué tantas frutas y verduras. No, de un país que no tiene agua. Entonces, o sea, creo que tenemos que hacer o tener esa conciencia, decías Josué hace rato, ¿no? Antes decíamos, nos sobra agua, ¿no? No pasa nada si la desperdiciamos, no pasa nada si no la reutilizamos. O sea, somos un país maravilloso con excesos de muchas cosas, pero que eso también nos ha hecho a lo mejor no ser tan conscientes de lo que tenemos que hacer como país para poder hacer esto que sea viable, ¿no? Entonces digo, échense un clavado en el caso de Israel, es un caso muy, muy interesante. Bueno, yo sí voy a presumir un poco de lo que hemos hecho nosotros como caso de éxito. Todos se vieron muy políticos, no queriendo hablar de ellos, pero yo sí lo voy a hacer. Bueno, nosotros somos una empresa mexicana. Entramos en este sector por accidente. Nosotros entramos a raíz de un huracán en el 92. Derribó unos invernaderos que se habían instalado en Sinaloa. Y en ese entonces el origen del negocio venía del giro eléctrico. Entonces estábamos haciendo ahí reparaciones eléctricas en la agrícola esa. Y eso nos llevó a ayudar al productor a levantar los invernaderos que estaban en el suelo. Entonces, así es como nacemos. Y lo que hemos hecho desde entonces, pues es ver cómo adaptar lo mejor que encontramos en el mundo a las condiciones locales. Y eso nos ha llevado a desde nuestros inicios, a una lucha muy fuerte para tratar de posicionarnos como empresa mexicana en un sector de media y de alta tecnología. Aquí no me dejarán mentir mis compañeros panelistas, que ha sido y hemos sido a lo mejor entre todos muy malinchistas en ese sentido, y ha sido una lucha que hemos llevado durante y hasta la fecha, ¿no? En tratar de como industria mexicana y como desarrolladores e integradores mexicanos, poder posicionarnos en lo más alto de la tecnología a nivel de producción, a veces desarrollándola, a veces integrándola, adaptándola, como se vaya necesitando, pero sí, y no nomás hablo de nuestra empresa como tal,
aquí está otro caso con Eduardo, pero somos una industria con un DNA muy echado para adelante, ¿no? Ahorita hablaba Jorge de las asociaciones hortícolas, me tocó estar hace poco en un congreso y bueno, a pesar de todas estas barreras de los aranceles que se vienen, del costo de los insumos, escasez de mano de obra, problemas con el agua, como buen agricultor, que decían todos, bueno, pues a pesar de todo eso, este año es el bueno. Entonces pues es un DNA un poquito distinto que no lo ves en todas las industrias, ¿no? Entonces, en general, la industria mexicana, y coincido con Josué, yo lo pondría como un gran caso de éxito. Muy bien. Pues ya hablamos sobre las barreras que tenemos en el sector, herramientas y tecnologías que nos pueden apoyar, pero pensando en un futuro, ¿qué políticas públicas o alianzas estratégicas serían necesarias para fortalecer la internacionalización del agro mexicano? Claro, sin perder la identidad territorial y ambiental. Voy a regresar al tema del agua. Ahorita, hemos hablado en varias ocasiones de lo que se tiene que hacer desde la base, lo comentaba Eduardo, también Jorge, y a veces hace falta que tenga que ser una obligación el correcto uso de los recursos para que se lleve a cabo. Entonces, a veces nos tienen que obligar para que algo suceda. Entonces, yo creo que en cuanto a políticas públicas, el tema, sin duda, donde tiene que meterse muy fuerte, es en el tema del agua, tanto con infraestructura como con regulaciones para el uso eficiente y sustentable del agua. Y el otro tema es en el desarrollo de las redes logísticas para acceder a otros mercados. La red ferroviaria, que puede ser un gran impulso al tema logístico, etcétera. Eduardo, ¿consideras algunas políticas o algunas estrategias comerciales para apoyar este sector en un futuro? Sí, sin lugar a dudas, sí. Yo creo que o sea, hay que hacer equipo con los que pueden resolver estos temas, ya sean actores públicos o privados, pero creo que nosotros hemos crecido mucho a través de las alianzas. Hoy firmamos el mes pasado una alianza con Conagua. Hicimos una donación de un proyecto que puede ser muy innovador, que tiene sus retos, pero y que no lo estamos nosotros creando, sino que es algo que nos estamos trayendo de otros lados, en donde estamos implementando para la base también, que no ha sido nuestros clientes, pero que son los que tienen que ayudar a resolver este tema, un proyecto en donde participan 19 pequeños agricultores compartiendo un solo cabezal de riego. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que sea económicamente viable el proyecto. Normalmente en agricultura protegida el cuarto de riego es de las partes más caras. Si un cuarto de riego se lo pones a media hectárea, no da el proyecto, pero al hacerlo compartido entre varios productores, creemos que puede funcionar. Va a haber retos bien interesantes a resolver, como es que se pongan de acuerdo los agricultores para que esto funcione. Pero creemos que por allá va el camino, ¿no? Y también hay que estar con los ojos abiertos a ver qué está pasando en otros lugares. Hoy hay un tema muy nuevo que también puede ser muy revolucionario, que es un concepto que se llama Volumetric Water Benefits. Y si quieren, el que quiera, lo podemos platicar igual al rato. Pero que es un concepto similar a los bonos de carbono, pero ya ahora para el ahorro de agua y para compensar. Sobre todo hoy los grandes consumidores de agua son estas empresas de tecnología que utilizan mucha agua para enfriar sus servidores. Con el tema de inteligencia artificial se fue esto 10x, ¿no? Y son empresas que están muy visibles, que necesitan compensar esa cantidad de agua que están consumiendo, que se están generando estas herramientas. Entonces, además de tener estas alianzas con el sector público, privado o entre ambos, hay que tener los ojos muy abiertos a ver qué está pasando en otros lados. Bueno, creo que
Es súper importante que el gobierno esté involucrado en el tema del campo. Creo que está muy olvidado. Eso es el sentimiento que tenemos nosotros. Creo que deberían de involucrarse también en el tema de abrir mercados hacia otros países. Si sabemos que hoy en día tenemos el pie en el cuello con nuestros vecinos, pues, ¿por qué el gobierno va a ayudar para abrir otros mercados, ¿no? Para apoyar al campo? Creo que es importante ese tema para poder subsistir y que el mercado siga. Jorge, ¿consideras algunas políticas que puedan mejorar este sector? Yo sinceramente creo y comparto mucho lo que ellos comentan. A mí lo que más me preocupa es el acceso a financiamiento de los agricultores. O sea, hoy muchos de los agricultores que hoy se están manifestando están poniendo como bandera, sobre todo los del maíz, a Minsa y a Maseca. Pero la realidad es que hay un intermediario que tiene un azofón que les presta entre el 16 y el 22% a los agricultores, que es el que se está quedando con el beneficio. Y yo creo que las políticas de financiamiento y de acceso a crédito, tanto para inversión como para capital de trabajo, es algo en lo que se debe reforzar en el campo. Yo creo que ahí hemos convertido en reos a los agricultores de los intermediarios, porque son los que realmente financian al agricultor y no el agricultor el que tenga accesos a créditos baratos. De por sí los márgenes ya en la agricultura se han ido acortando cada vez. Por ejemplo, en los últimos 6 años, la mano de obra del campo incrementó 80%. Es decir, evidentemente el costo más grande o el insumo más grande, si le llamamos como insumo, de la mano de obra, y siguen pagando tasas elevadísimas. Por ejemplo, los ingenios azucareros son los que más caro prestan a los pobres cañeros, ¿no? Y pues nunca van a ganar dinero, son sectores obsoletos. Que si no se cambia la política a créditos accesibles, que son competitivos al mercado, al que accesan las otras industrias automovilísticas, de aviación, el sector primario, a pesar de lo difícil que es, a pesar de que lidian con muchos temas ambientales, el coco más grande son las tasas del crédito. Muchas gracias. Bueno, pues en la cuestión de preguntas terminamos. Y por último, pues tenemos y estamos viendo que para tener una escalabilidad buena en el sector, obviamente todavía tenemos muchos factores que considerar. Claro, lo mencionaba, principalmente uno de ellos es la mano de obra. Bien sabemos que vamos hacia un rumbo y estamos encaminados hacia que en un futuro no muy lejano suframos o tengamos falta de la misma. Otro punto muy importante que tocaron fue la parte del uso de los recursos, principalmente el agua, ¿no? Es un recurso que tenemos muy limitado hoy en día y que obviamente, como lo mencionábamos en la conferencia principal, en unos años pues seremos bastantes más y es un reto que tenemos que cumplir, que tenemos que resolver, obviamente con estas tecnologías, con estas herramientas y obviamente con nuevas innovaciones, como lo mencionaba Eduardo, para estar cumpliendo con todas estas demandas que vamos a requerir en un futuro. Esto fue el panel número 1 del campo al mercado global, herramientas de escalabilidad y sostenibilidad para la agroindustria mexicana.